Continuamos junto al doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador, en este caso para hablar de su última encuesta. Ya la estamos proyectando, la encuesta de enero del 2026. Ahí podemos ver la fecha del estudio, la metodología, el tamaño de la muestra, el margen de error. Que dicho sea de paso, el doctor prácticamente atinó con los porcentajes de la última consulta popular. Tres de las cuatro preguntas, prácticamente en dos, era Exacto. el resultado exacto y la otra estaba en el margen de error. Por eso es espectacular el estudio. Aquí podemos verlo y podemos adentrarnos a la gestión de las autoridades. En este caso, doctor, recuerdo en algunas otras entrevistas usted nos decía que era peligroso el ya bajar del 30% y aquí podemos ver la calificación que ha tenido la gestión de Daniel Noboa, que ya bajó del 30%, está con el Sí, ya está en el área. 29,59%. ¿Qué Ya está en significa el área de esto? peligro. Sí, ya está él en el proceso de, de ir a una revocatoria de mandato. Yo, con 29% de aceptación, yo creo que si él llega a bajar hasta mayo al 20%, ya está liquidado. Ahí sí se acabó todo. Ahí sí no da más, Por final del eso todos estos partido. pataleos, sí, por eso todas estas causas, todas estas denuncias, todo esto es para cortar las riendas y evitar de que lo ahorque. Está cortando las sogas. Y Pero más adelante hay una pregunta sobre la revocatoria de mandato, cuyo resultado no es muy bueno según mi apreciación, pero ya lo vamos a ver. claro, a posteriori le vamos a analizar. Doctor, ¿a qué se puede deber esta debacle en la aprobación de la gestión de Daniel Noboa? ¿Puede ser tras la derrota apabullante que tuvo de 4-0 en su consulta popular? ¿O quizás puede ser porque arrancamos el año con más crímenes en el país, con más violencia, con más pobreza que se la siente día tras día, pese a lo que diga el La discurso respuesta oficial? es bien sencilla, está en la encuesta misma. Yo antes preguntaba cuáles son los problemas y me decían la inseguridad, el desempleo, la economía eh, y una serie de cuestiones que yo preguntaba. Pero ahora contundentemente los tres problemas más grandes del país son inseguridad, narcotráfico y corrupción. Cuando tú ya tienes un gobierno que la gente lo tiene aquí, que más del 64% dice que el problema es la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, más del 60%, o sea, en la consulta popular ganó el no con el 60%. Claro. Cuando yo dije 60%, hasta yo estaba asustado. Me acordé cuando Agustín Itriago me pidió que le haga la encuesta para alcalde de Manta y me salió 62%. Y Agustín, que para descanse, un hombre muy simpático, muy querido, buena gente. Agustín me llamó y me dijo, Omar, ponme menos, porque nadie va a creer que es 62. Y yo le dije, yo te puedo bajar el error. Y le bajé 2,5. Y le puse 58,5, 58,9, algo así. Después me llamó a pedir disculpas porque sacó el 62. Pero en este caso, que la consulta popular ya nos dijo no, el 60%, sucede que ahora un 64 a 65% está diciendo que este gobierno es del narcotráfico, de la inseguridad y de la corrupción. Y Porque justa, hasta unos meses atrás que yo preguntaba por corrupción, la gente no nombraba corrupción, la nombraba muy poco. Pero ya ahora la palabra corrupción está en el ambiente. Y para mí que ese es el constructo narcotráfico, corrupción e inseguridad. Los tres constituyen las patas cojas de Daniel Noboa que lo van a hacer llevar
o a una destitución o a una situación como la que tuvo Guillermo Lazo, digámoslo así. Claro, y justamente ahí podemos ver, ¿no? Casos de corrupción y ahí podemos ver la pregunta también que tienen negativo el 65,49% y la lucha contra los narcos también como un fracaso en su encuesta. Este es uno de los plus también que hemos visto con el 64,52%. O sea, doctor, prácticamente la gente ya no cree ni siquiera que haya existido el Plan Fénix, ni que hubiese No, estado no, en no. cenizas. No, para nada. Ya nadie cree en la seguridad de Novoa, nadie cree. Ya nadie le cree. Y doctor, en este marco vamos al análisis de la revocatoria del mandato, que me pareció también muy interesante. El 55,87% estaría de acuerdo en una eventual revocatoria del mandato y el 41,52% no estaría Ahí de voy acuerdo. yo. Eso es lo que me preocupa. Que hay un 41% que no está de acuerdo con la revocatoria de mandato. Todavía no Que es tan a fuerte. pesar de que, a pesar de que ya están arrepentidos de haber votado por Novoa, un 20%, esa gente arrepentida no está todavía clara que hay que revocar el mandato. Entonces, no es suficiente el arrepentimiento para pedir revocatoria. Para pedir revocatoria deben haber unas situaciones más. Por lo tanto, yo no quiero que suceda, pero si se llega a dar que se agrava la situación delincuencial, el narcotráfico y la corrupción, hay más casos de corrupción como el de Santa Elena, como todo lo que han habido, si aumentan los casos de corrupción, ya ese 41% se va a ir bajando, 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 bajando. Cuando ya haya un 60% que quiere revocatoria del mandato, ahí ya sí va la revocatoria. Pero por ahora no se llega a ese 60%. Entonces estaría en una suerte de limbo. Y como decíamos antes, podría ser incluso contraproducente, hasta le podría levantar el ánimo a Novoa. Sí, sí, exactamente. Y en este marco, doctor, me es inevitable también preguntarle sobre el tema internacional que también usted le coloca. Por ejemplo, de Donald Trump, y tomando en consideración la cercanía que tiene con Daniel Noboa, no, bueno, tomando en consideración que Daniel Noboa primero es estadounidense, luego ecuatoriano. En esta pregunta me parece también de los plus que ha tenido. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la política internacional de Donald Trump? Esa es una de Él, las mejores preguntas. exacto, Y yo me siento feliz de haber hecho esa pregunta, porque muchos han de haber dicho, ¿para qué me preguntas tú por Donald Trump en el Ecuador? claro. Pero fíjense usted en el resultado. El mismo porcentaje que aprueba la gestión de Novoa es el mismo porcentaje que aprueba a Donald Trump. Claro, justo un paralelismo ahí. Es una correlación perfecta. Entonces, podemos decir, ergo, si a Donald Trump sigue bajando su imagen, va a seguir bajando la de Novoa. Con todos estos Y si actos que Donald Trump realiza, mejora su imagen, va a subir la de Novoa. Entonces, está muy amarrado el destino de Novoa al destino de Trump. Lo que ha sucedido en Minnesota le perjudica a Novoa. ¿Por qué? Imagínese usted que la señora Sommerfeld, ¿no? Dice, nos han dicho que no reclamemos nada por el niño ecuatoriano que está preso. Entonces, los ecuatorianos de Minnesota están sufriendo y al gobierno le importa un carajo. Ni al nuestro ni al de Trump. Más o menos así es la cosa. claro, y esta actitud del gobierno de prácticamente ser comprensivo con la política migratoria de Donald Trump le va a seguir perjudicando. Bueno, hemos visto las imágenes del ICE, de esta nueva, ¿cómo catalogarlo, doctor?
esta policía antimigratoria que ha desatado Donald Trump a lo largo y ancho de Estados Unidos, una nueva Gestapo tal vez? Yo pienso que Donald Trump tiene aspiraciones muy similares a las de Hitler, aunque es mala palabra decir eso. El otro día le dije a inteligencia artificial, le puse la palabra Hitler, pero no te puedo responder nada sobre ese nombre. Pero son un poco fascistas. ¿Por qué? Fíjese usted que desanexar Groenlandia prácticamente con un argumento espurio. Porque no es que Rusia y China se van a coger Groenlandia porque no están los Estados Unidos ahí. Claro, Porque si fuera así, se hubieran cogido muchos otros países, ¿no? Y no lo han cogido. Entonces, pelearse con Europa por Groenlandia, pelearse con Europa por una guerra de desgaste que tienen los europeos con Ucrania y cobrarles un 5% de su Producto Interno Bruto para alimentar una guerra perdida. Porque la guerra de Ucrania es una guerra perdida. Se la ganan los rusos porque la ganan. claro. Bastante territorio ya ha ganado Rusia, más del 20% vi la Ya última vez. prácticamente está todo el Donbass, casi todo el Claro, Donbass cogido. Y si Rusia llega a, a, este, a lograr coger el río de Dnipro, cruzar el Níper claro. eh, por el sur, sobre todo, eh, prácticamente le bloquearía el paso de Ucrania al mar Muerto. Y si logra hacer eso, de romper el paso, prácticamente, no al mar Muerto, perdón, al mar Negro, si me confunden siempre el negro con el muerto, al mar Negro. Si le rompe la entrada al mar Negro, ya prácticamente Ucrania perdería gran parte de su capacidad económica de exportación de productos desde Ucrania hacia el mundo. Entonces, Zaporilla, que es la ciudad que está al oeste del río Níper, si logran los rusos tomar Zaporilla, prácticamente le están cerrando la entrada de Ucrania hacia el Mar Negro. No, prácticamente ya le tienen ganada prácticamente la situación allá, de lo cual podríamos profundizar en otra oportunidad, pero que totalmente es pertinente para el análisis. Doctor, volviendo un poco a Trump y su política, también vemos la pregunta de lo ocurrido con Venezuela, no podríamos dejarla de lado, por supuesto, y la pregunta con Nicolás Maduro, que también me pareció interesante, le dio bastante geopolítica a la encuesta, lo cual me pareció un plus también en la misma. ¿Qué tan de acuerdo está usted con el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y un futuro cambio de las estructuras de poder? Acá vemos a favor un 38,29%, en contra un 44,82% y un neutral un 14,30%. ¿Cómo Ahí comprenderlo tú te puedes también? dar cuenta, el 44% son quienes votaron por Luisa en la primera vuelta. El 38% está compuesto del 29% que apoyan a Novoa, más el 9% de personas neutrales. Nuevamente aparece ese 9-10% de neutrales, que según mi cálculo llegan hasta 15, que no quieren saber ni de Maduro, ni de revocatoria de mandato, ni de ADN, ni de Revolución Ciudadana, ese 15% que es el que en cualquier momento decide una elección. Los Ese indecisos. 15% que votó por el no en la consulta, que yo lo medí, pero que las demás encuestadoras no lo midieron porque su metodología no sirve, pero yo sí lo medí. A mí me dio 15% de personas que votaran por el no, que no eran ni correístas, ni de izquierda, ni novoístas, gente neutral.
que gracias a Dios existen en el Ecuador, porque el día que ese 15% desaparezca, vamos a tener una guerra civil. Ese 15% es el que mantiene cierto equilibrio, ese 15% es el que le dio el triunfo al no. Entonces, yo pienso que obviamente a Maduro no lo quiere el 39-40% del Ecuador, ¿no? Perdón, claro, lo quiere, lo apoya el 44%, pero no lo quiere en el 39-40%. Entonces, nuevamente Maduro nos está demostrando la división que tenemos los ecuatorianos, o sea, la polarización que aquí existe. Me parece interesante, ¿no? Porque uno creería que las cifras podrían ser más adversas, pero esto es un acercamiento a la realidad de lo que uno ya puede ir palpando. Yendo a las otras, doctor, porque bueno, vemos Y vale un bastante, análisis ahí, vale la pena un análisis claro, complementario. adelante. Fíjate tú, ¿por qué Daniel Noboa la ataca a Luisa con el financiamiento de Maduro? Porque quiere destruir ese 44% de Luisa. Porque sabe el momento en que puedan llegar de alguna manera a determinar una vinculación de financiamiento entre Maduro y Luisa y la Revolución Ciudadana, le van a bajar ese porcentaje del 44%. Entonces, allá está atacando Daniel Noboa, a ese punto. Claro, por eso realizó los allanamientos y toda esta parafernalia que pudimos ver en Claro. los últimos días. Doctor, y brevemente también el tema de una eventual transición democrática, cómo podría, de una transición que está planteando Estados Unidos, pero con las reglas y todavía la estructura del chavismo en Venezuela, ¿cómo podría llegar a afectar esto? Digamos que hacen las elecciones en un año y no gana el PSUV si no gana la oposición, aunque bueno, a este punto parece ser que no va a ser tan viable, porque ya los están viendo mal a María Corina Machado, a Edmundo González y a todos los que A ver, promulgaron el invadir su país. yo te voy a ser honesto y te voy a decir lo que yo pienso, las conclusiones que yo tengo desde el punto de vista de un investigador científico y social. A ver, si hay 4 personas en el planeta Tierra que se benefician de que Maduro esté en la cárcel en Estados Unidos, son Delcy Rodríguez, el hermano que es presidente de la Asamblea, Padrino y Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque encima de esos 4 estaba Maduro. Claro, Y Maduro decía lo que había que hacer. Al salir Maduro de la ecuación, prácticamente hay una separación de poderes. Yo pregunto, ¿es bueno para Venezuela tener separación de poderes? Sí es bueno. O sea, sí es bueno que Maduro, de alguna manera injusta, pienso yo, un secuestro injusto, antidemocrático, violando los principios internacionales, violando las leyes. Pero si tú me preguntas a mí, si está mejor Venezuela ahora que con Maduro, ahora está mejor. ¿Por qué? Porque hay separación de poderes. Y eso y va a porque les garantizar, levantaron el bloqueo económico también Estados Unidos para poder claro, hacer los porque ¿cuál es tratos. el asunto? Que el Claro, señor que se oponía a que se le venda petróleo de Venezuela a Estados Unidos era Maduro. Pues. Desde el punto de vista comercial, siempre debió haberle vendido Venezuela petróleo a Estados Unidos con Maduro, sin Maduro. claro. Ahora, lo que Venezuela tiene que hacer es negociar con Estados Unidos para decirle, bueno, te vamos a dar un cupo de petróleo nuestro, pero no vender el resto a China, a Rusia, a los demás países. Entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Estados Unidos quiere romper los famosos buques fantasmas que alimentan a Rusia de petróleo porque está embargado petróleo, o sea, la venta de petróleo a Rusia está embargado a nivel internacional.
Entonces Claro, quieren romper el tráfico de los buques fantasma, llamados fantasma, digamos, que en realidad son buques contratados por los rusos porque vienen con otra bandera. Pero lo que quiere Estados Unidos es que romper esa comunicación. Entonces, si Estados Unidos fuera un poquito más neutral a nivel mundial, dejaría que Rusia siga comprando parte del crudo venezolano y compraría también Estados Unidos, quizás una mayor proporción que Rusia, pero compraría igual. claro. Y de esa manera, Venezuela se beneficia y en las próximas elecciones puede tener una elección democrática, donde yo pienso que va a volver a ganar el chavismo. ¿Por qué? Porque los han victimizado. Claro. Ahora la aceptación del PSUV es altísima. Delcy Rodríguez tiene más del 60% si la memoria no me es esquiva. Pero si el mismo Donald Trump dijo que era una maravilla esa mujer. Claro. Y le Un despreció a poquito María más y se Corina divorcia Machado. de Pajó, ¿no? Se divorcia y se casa con Delcy. Claro. Y despreció a María Corina Machado, ¿no? Dijo que no era competente, que no la querían en su pueblo y que no era respetada. O sea, fue interesante la movida también de Donald Trump. Bueno, el tema también es amplísimo. Y brevemente, doctor, cree que este discurso del cartel de los soles va a seguir siendo utilizado por Donald Trump después de que No, el ya propio no, ya se Departamento de cayó. Estado dijo que no existía, el Departamento de Justicia también dijo que no existía? El cartel de los soles nunca existió, pues fue un invento Claro, para poder perseguir a Correa y a Luisa y a todos. Eso es un invento, no existe el cartel de los soles. claro, solo Ya existe en la como imagen. no hay cartel de los soles, ahora hay una llamada de denuncia anónima que nadie sabe de quién es. Claro, solo existe el cartel de los soles en la imaginación de Trump, de Noboa también que lo aceptó, el presidente de Paraguay también lo aceptó y Milei también, ¿no? Y hasta ahora no lo han reconocido, o sea, no han sido capaces de retractarse, lo cual por lo menos de manera diplomática deberían hacerlo, pero bueno, ese es otro tema. Son Doctor, países fascistas, pues. Paraguay es un país claro, fascista. totalmente, totalmente. Doctor, continuando porque quiero aprovechar estas preguntas también que ha sacado. Y bueno, Mario Godoy, veamos si le dejamos para el último, porque se ha elegido una nueva directiva en la Revolución Ciudadana y ha sido elegida como presidenta la ex asambleísta y presidenta, dicho sea de paso, de la Asamblea Nacional, de una de las primeras asambleas nacionales, Gabriela Rivadeneira. Y aquí vemos un 37,18% de actitud positiva hacia Gabriela Rivadeneira. ¿Cómo leer estos datos, estos números que van arrojando tras los primeros días, las primeras semanas que ha estado Gabriela Rivadeneira en el país y ya al mando del principal partido político que tiene actualmente el Ecuador? Bueno, interesante porque es una persona que regresa después de 7 años, 8 años, a ser presidenta unificadora, parece que unificadora de la Revolución Ciudadana, y ha tenido el apoyo de todos, ¿no? Ha tenido el apoyo de Rafael Correa, Luisa y todos los demás. Le han apoyado. Y entonces yo cuando yo la medí por eso, porque yo quería saber qué tanto la apoyaba el país. Y me parece que una persona que no ha estado aquí en 7 años, que tenga el 37%, es bueno, es una buena aceptación. Claro, de Pero entrada, luego ¿no? vengo yo y le pregunto, luego vengo yo y le pregunto a los que votaron por Luisa, y de los que votaron por Luisa, tiene 67%. Sin embargo, ahí hay un 12% de gente neutral que dice no la conozco. En la medida que ella se haga conocer de ese 12%, podrá llegar al 75% del voto correísta total. Claro, todavía está Y en la explorando. medida, y en la medida que haga un buen trabajo, puede llegar al 90 o 100% del voto correísta. Entonces, ella tiene un desafío que cumplir.
O sea, todavía está en el camino, quizás para llegar a ese 44% que logró acceder Luisa González en la última elección. Es difícil, porque de ese 44%, 30% es realmente de Revolución Ciudadana. Claro. Ese otro 14% lo construyó Luisa. ¿Y usted cree que pueda, pueda irlo desarrollando en este tiempo, tal y como podemos ver ahí con solo los votantes de RC para que siga construyendo su imagen? Claro, ha habido algunas resistencias, por ejemplo, que no estuvo en el país, estuvo fuera. Hay otros, en cambio, la narrativa de el exilio, todo lo que le pasó al papá, todo lo que le vincularon con el tema de octubre del 2019, de acusándola de instigadora, entre otras cosas. Esto va a irse formando a través del tiempo. Yo pienso que a medida que Gabriela vaya mejorando y se haga conocer más, van a empezar a venir los ataques de gobierno. Claro, ahí va a ser lo interesante. Doctor, también vemos el tema de Marcela Guiñaga, quisiéramos abordar la mayoría, pero nos vamos a detener con Mario Godoy, que digamos es uno de los aspectos más Yo creo que controversiales ya en este tenemos último una tiempo. hora, oye. Y solo para Ya, cerrar sí, con Mario Godoy nada más. ¿Qué, ya. qué, qué podemos decir de Mario Godoy? ¿Qué Bueno, el tan de caso de Mario acuerdo? Godoy es un caso muy sui generis, tiene un 70% de personas que piensan que debe ser destituido. Es alto. Yo pienso que es un porcentaje muy alto, 70%. Y digamos que a favor solamente tiene la gente que es incondicional con Daniel Noboa, que es el 28, 27, 28%. Entonces, en la medida que ADN lo defienda en el juicio político, ADN puede perder popularidad y por lo tanto puede perderla también Daniel Noboa. Ya no es cosa de Godoy, ya es cosa de que ADN ponga en el balance el control de la justicia versus la popularidad política. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la Muchas coyuntura gracias. nacional.